justificación del proyecto, por favor, magistrada. Muchas gracias. Sí, agradecemos todas las observaciones, las consideraciones, por supuesto. Solo quisiéramos explicar realmente qué fue lo que motivó a la comisión a decantarse por esta posición. Y es precisamente el hecho que lo ponemos a pensar, ¿qué responde de mejor manera la justicia? O exigir una procuración obligatoria, sabiendo que en nuestro sistema, en nuestro país, la mayoría de la población es de escasos recursos y no obstante ello se enfrentan a la administración día a día, sobre todo ahora que se van a crear juzgados que van a acercar más la justicia a la población, que van a permitir que personas de X cantones del país, de los cantones más remotos, puedan llegar a demandar por actos de su municipalidad que de alguna manera les afectan. O, bueno, yo me ponía a pensar, hay situaciones, por ejemplo, de salud, que le están denegando una operación en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social o en un hospital público a mi hijo, por ejemplo. Entonces, bueno, lo difícil que resulta, primero, pagar a un abogado, sobre todo en estas materias. Y segundo, lo que pueda tardar un trámite en la Procuraduría, por ejemplo, para que a mí me nombren un abogado ante una situación emergente. Lo hemos visto tantas veces en la sala, por ejemplo. O en los casos en que se exige donantes de sangre a personas cuyas creencias religiosas no les permiten este tipo de prácticas, que requieren de una reacción inmediata de las personas. Entonces, reflexionábamos en el sentido que es preferible, hay situaciones en que las personas pueden llegar y manifestar, son situaciones como estas que estoy planteando, que no exigen de demasiado conocimiento técnico, sino que simple y sencillamente es que me están denegando un derecho a todas luces, al que no me pueden obligar, como el caso de las personas que no aceptan que se les transfunda sangre, por ejemplo. Pensando en esos términos, al fin y al cabo, la persona que pueda pagar va a buscar un abogado. Eso es así, ¿verdad? No se va a dejar ir así nomás, precisamente porque tiene para pagarlo. Pero en estos casos, como los que les estaba planteando, realmente creemos nosotros que vale la pena dejar la posibilidad de que la persona que quiera arriesgar, al fin y al cabo es ella la que opta, ¿verdad? No puede alegar luego violación a su derecho de defensa por estar en desigualdad, por ejemplo, en cuestión técnica de defensa, pues ella misma optó por esa situación. Entonces creemos que no está de más y que es importante dejar esta posibilidad de que las personas que así lo decidan, así lo puedan hacer. Y como les digo, independientemente que pueda acudir a una asesoría o a una representación de un abogado, de una persona. Y como ustedes mismos decían, la verdad es que en ocasiones vieran que se presentan algunas demandas ante la sala que se les previene por todos los requisitos que exige el artículo 10 de la ley, por todos, que no se expresaría en el acto impugnado, que no se, y esto que llevan asesoría, ¿verdad? Actualmente se exige menos la dirección de un abogado. Entonces, se presentan todas estas situaciones que nos llevan a concluir que sí vale la pena dejar incorporada esta posibilidad para situaciones como las que estamos describiendo. Por regla general, las personas que acuden a esto, personas de escasos recursos, es porque realmente se encuentran en situaciones que les surge solicitar la administración de justicia. Licenciado Marinero. Gracias, presidente. Efectivamente, yo creo que compartimos esta misma discusión que ustedes habrán tenido en la redacción del Código Procesal Civil y Mercantil. Fue un debate que duró varios episodios y nos decantamos efectivamente por un modelo. Y coincidimos plenamente en las mismas cautelas que ustedes han hecho sobre pues que la procuración no sea obligatoria. Sin embargo, creo que vale la pena resaltar las causas que llevaron a la comisión a elegir uno de los modelos. Es una decisión, obviamente, de política judicial que obviamente está sujeta a la decisión del legislador. Pero un poco para recordar las causas y sintetizarlas, las había
de carácter procesal y las había de carácter práctico. Entonces, del lado de las causas de carácter procesal, es que, en primer lugar, la disposición vuelve opcional la procuración. Es decir, no está obligando a que usted comparezca sin procurador o sin acompañamiento de un abogado. Está facilitándole a usted que pueda hacerlo sin acompañamiento, sin intervención de un abogado. Es decir, tiene este carácter que ya lo ha enfatizado la magistrada, de alternativa y por tanto de un derecho, una facultad que tiene el que se siente agraviado por una decisión administrativa. En segundo término, creemos que además es consistente con el modelo de procedimiento administrativo que precede a la sede judicial, donde no se exige al ciudadano atender procedimientos administrativos acompañado siempre de un abogado. Es el ciudadano que ejerce sus derechos frente a la administración solicitando un recurso, impugnando una decisión del municipio, participando en una licitación y así multiplicado por miles, salvo obviamente excepciones que la misma ley establece. Y entonces nos parecía una carga volver obligatoria la procuración si ya el ciudadano había recorrido toda la sede administrativa sin un procurador. En tercer término, en términos procesales, como causa para elegir este modelo, como razón para elegir este modelo, es que creíamos que ahora con la desconcentración de la justicia administrativa, con la existencia de más tribunales contenciosos y sobre todo el aligeramiento de los procesos, de los trámites, que son más expeditos, que son orales, que son más cortos, en realidad se volvía una decisión a favor del ciudadano, el poder acceder directamente al juzgador. Esas son, digamos, las razones procesales que pensamos se inclinaban la balanza a favor de la garantía de los derechos del ciudadano. Del otro lado, las razones prácticas que ya mencionó la magistrada, los costos de acceso a la justicia contenciosa administrativa en este momento son muy altos. La procuración de un abogado particular, por lo general, es muy costosa para el ciudadano que se siente agraviado, por ejemplo, por una decisión administrativa municipal. Y lo que demuestra la experiencia y lo que demuestra la evidencia de los juicios que se han llevado al contencioso es que esos casos casi no llegan al contencioso. Las pequeñas decisiones administrativas de los municipios, esos no llegan al contencioso. Terminan siendo resueltos o en la sede administrativa o simplemente el ciudadano se rinde y deja de ejercer su derecho a la defensa, por un lado. Creemos que con la desconcentración de la justicia administrativa, con la facilitación de los procesos, eso va a cambiar y que habrá más actores participando en la defensa de derechos. Y en segundo término, también vimos, y ese es un condicionante fáctico, en que la Procuraduría no tiene la capacidad realmente para defender a cualquier o a todos los ciudadanos que quieran ejercer derechos o la protección de derechos frente a la administración. Entonces esos son dos condicionantes fácticos que también consideramos en esta decisión sobre un modelo o el otro. El costo y que en realidad, aunque se dependiera de la Procuraduría, esta en este momento no tiene la capacidad materialmente de atender lo que creemos va a ser un litigio más amplio, más numeroso en sede contencioso administrativa.